El dulce y cálido aroma de una tarta de manzana recién horneada llenó la cocina del apartamento de los Blasov. El viejo horno en el que se han visto muchas recetas familiares, terminó de dorar la masa mientras Ludmila Dmitriyevna hacía los últimos ajustes en la mesa puesta. Con cuidado alisó el mantel bordado a mano, herencia de su abuela, y dispuso la vajilla del juego Paloma Azul, la pieza más preciada del ajuar que recibió como regalo de bodas hace 25 años. Este servicio solo se realizaba en ocasiones especiales, y esa noche era una de ellas. Por primera vez en meses, toda la familia estaría junta. La suave luz de la lámpara de cristal, que cuelga del techo, difunde un resplandor dorado por toda la habitación, creando una atmósfera acogedora. En las paredes, fotografías en marcos sencillos contaban la historia familiar: Vasili y Ludmila el día de su boda, los niños Kostia y Masa pescando con su abuelo, sus vacaciones en Crimea hace 3 años. Una familia normal, pero con recuerdos que solo ellos podían entender. Mientras Ludmila batía la crema agria para acompañar el pastel, siguiendo exactamente la receta secreta de su abuela, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose en el pasillo. «Mamá, somos nosotros», llamó la voz emocionada de Masa. «Pasa, casi todo está listo», respondió Ludmila secándose las manos en el delantal. De repente la cocina se llenó. La hija y el hijo, que regresaban de la residencia universitaria donde vivieron durante sus estudios, y Anna Fyodorovna, la madre de Vasili, que acababa de llegar de su paseo diario. El olor de la tarta hizo que Kostia, un joven alto de 24 años, se acercara al horno, intentando mirar dentro. «Es la tarta de manzana de la abuela. Y lleva canela, ¿no?», sonrió, ya salivando. «No te interpongas en el camino», bromeó Ludmila, alejándolo con un gesto. «Mejor ayuda a terminar de poner la mesa. Tu padre llegará pronto». Anna Fyodorovna, a pesar de tener 71 años, mantenía una postura erguida, como si todavía estuviera frente a un aula. Después de todo, había sido profesora de matemáticas durante décadas. Se sentó a la mesa y saludó a sus nietos. «Hoy les traje algo nuevo», anunció, sacando de su bolso un álbum viejo con los bordes desgastados por el tiempo. «No es otra vez la historia de tu abuelo en la campaña de Tierras Vírgenes», adivinó Masa, de 22 años, estudiante de literatura, pero con una pequeña sonrisa en la comisura de su boca que revelaba su verdadero interés por aquellas historias. «Esta vez no», respondió Anna, abriendo con cuidado las páginas amarillentas. «Encontré fotografías de su bisabuelo, Sergei Ivanovich». Todos se acercaron. En las imágenes en blanco y negro se podía ver a Sergei en una fábrica, donde trabajaba como ingeniero, y en otra, durante la construcción del canal Mar Blanco-Báltico. Ludmila, que en ese momento estaba mezclando los ingredientes para una ensalada, se detuvo a mirar. «Mamá, nunca habías mostrado esta foto», comentó sorprendida. «Es que nunca habíamos tenido una ocasión como esta», suspiró Anna. «Ahora creo que necesito contarte todo mientras aún lo recuerde. Después de todo, en esta familia todos siempre han sido trabajadores. Sergei Ivanovich, incluso con una educación superior, nunca se propuso evitar ningún tipo de trabajo». En ese momento sonó el timbre. Era Vasili Nikolaevich, que regresaba del trabajo. Se oía el sonido característico de sus pasos en la entrada, la tos discreta y el sonido de los zapatos al quitarse. En cuestión de segundos el cabeza de familia apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo una botella de vino tinto añejo. «Y aquí estamos», dijo sonriendo al ver a todos juntos. «Mira, hasta apareció el joven. ¿Extrañaste los pasteles de tu madre?». Vasili, a sus 52 años, seguía en forma y lleno de energía. El pelo gris en las sienes, una impecable camisa blanca y pantalones oscuros le daban un aire de autoridad. Después de todo, era el jefe de un departamento. Su tranquila confianza provino de una carrera basada en la dedicación. «Entonces, dime, ¿cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó Ludmila tomando la botella de las manos de su marido. «Hoy han presentado a nuestro nuevo subdirector de Desarrollo Estratégico», respondió Vasili, emocionado, mientras se sentaba. «Eleanora Vsevolodovna Kameneskaya. Se trasladó desde Moscú, se graduó en la MGU con diploma rojo y experiencia en empresas internacionales». «Eleanora», repitió Anna, como si estuviera probando el nombre. «¡Qué nombre tan inusual! Y una persona igualmente única», continuó Vasili con entusiasmo. «En media hora desmanteló nuestra estrategia quinquenal como si fuera un rompecabezas.
El director se quedó con la boca abierta. Una mujer brillante. Ludmila sacó la tarta del horno y el olor a manzana y canela llenó la cocina. Dejó el manjar dorado sobre la mesa y finalmente se quitó el delantal. Bueno, entonces, ¿brindamos?, propuso, sirviendo vino en copas y jugo para los más pequeños. A la familia, Vasili levantó su copa. A nuestro barco que navega sin pausa desde hace 25 años, incluso en mares turbulentos. Las copas se encontraron y comenzó la cena. Entre las historias de Kostia y Masa sobre la universidad y los recuerdos de Anna, Vasili volvía una y otra vez al tema del nuevo jefe. Incluso sugirió un enfoque completamente nuevo para la automatización, dijo. Dice que nuestros métodos están estancados en el siglo pasado. En otras palabras, ¿sus soluciones están desactualizadas?, preguntó Ludmila con un ligero tono de ironía, mientras servía más ensalada en el plato de su marido. No es así, vaciló Vasili. Es solo que ella ve más allá. Tienes una visión internacional, ¿sabes? Anna observó en silencio a su hijo y a su nuera, acariciando el desgastado álbum de fotografías. ¿Y tú, madre, cómo estás? Masa cambió de tema. Siempre lo mismo, respondió Ludmila sonriendo. Llevo la contabilidad de 3 pequeñas empresas y ofrezco asesoramiento financiero a otras 2. No falta trabajo, ni siquiera quedarse en casa. Nuestra madre es la salvadora de la mitad de los comerciantes del barrio, dijo Kostia con orgullo. Yo mismo, durante mis prácticas con el tío Igor, le oí decir que sin ella, su empresa hace mucho tiempo que habría quebrado. Vasili se rió entre dientes mientras masticaba un trozo de pastel. Pequeñas empresas. La escala es diferente. Ahora implementaremos estándares internacionales de gestión. Eleanora Vsevolodovna dijo que. Mientras tanto, Anna seguía hojeando el álbum, como si buscara en las imágenes del pasado una respuesta a algo que aún no tenía palabras. Eso no es todo la vida, ¿verdad? Vasili sonrió hacia un lado, interpretando claramente esas palabras como un cumplido hacia su familia. Eleonora Vsevolodovna es una verdadera estratega, afirmó con orgullo, como si él fuera personalmente responsable de sus logros. Deberías haber visto la propuesta de desarrollo que presentó en la última reunión. Ah, exageras mis modestos aportes. Eleonora hizo un gesto despectivo con la mano, como quitando un inconveniente. Tuve la suerte de aprender de los mejores. Por cierto, Lyudmila Dmitrievna, ¿dónde estudiaste? En nuestro instituto económico, respondió secamente Ludmila. Me gradué con honores, defendí mi tesis. Una escuela provincial. Sus cejas se arquearon levemente. Esta, sin duda, es una experiencia única, comentó Eleonora, en un tono que mezclaba cortesía y un dejo de condescendencia. En Moscú, por supuesto, todo fue diferente, pero respeto profundamente la formación regional. Tiene su propio valor. A lo largo de la velada, Eleonora brilló con una erudición que parecía calculada para impresionar. Habló de las últimas tendencias de la economía global, citó casos de éxito de multinacionales, describió viajes a Londres y Nueva York con la familiaridad de quien pertenece a esos círculos. Los hombres la miraron con admiración, mujeres, con una mezcla de envidia y morbo. Vasili, especialmente, se aferraba a cada sílaba que pronunciaba, como si sus palabras fueran perlas de rara sabiduría. En el camino de regreso a casa, estaba eufórico. ¡Qué mujer! ¡Qué intelecto!, exclamó como si hubiera descubierto un tesoro. Con profesionales así nuestra empresa alcanzará otro nivel. ¿Ella? Interesante, murmuró Ludmila, mirando por la ventanilla del taxi las calles nocturnas que se adentraban en la oscuridad. Aún no la conoces bien. Vasili estrechó la mano de su esposa, como sellando un pacto. Verás cómo todo mejorará con su llegada. Va a cambiar, de eso no hay duda, pensó Ludmila, mientras una sorda inquietud anidaba en su pecho como una premonición que aún no tenía forma. El domingo después del almuerzo, cuando Vasili fue a pescar con sus colegas y los niños regresaron a la residencia universitaria, Anna Fyodorovna llamó a su hija a su habitación. Siéntate aquí, Ludotechka, dijo, señalando el borde de la cama. Quiero mostrarte algo. La anciana sacó de una cómoda una caja de madera tallada y oscurecida por el tiempo. Con una pequeña llave que siempre llevaba colgada del cuello, junto al crucifijo, abrió la pequeña caja fuerte y sacó con cuidado papeles amarillentos y fotografías desgastadas.
Esta es la historia de su bisabuela, Agafia Stepanovna, anunció extendiendo los documentos sobre la manta. Agafia Stepanovna trabajó como contable en el Artel Camino Bermelo en los años 50. Ludmila tomó una fotografía donde una mujer de expresión severa, vestida con una blusa blanca de cuello alto, miraba a la cámara con miradas que parecían abarcar décadas. Su bisabuela provenía de una familia sencilla, pero tenía una cabeza brillante y un carácter férreo, continuó Anna Fyodorovna. Un día descubrió que el presidente del Artel y el contador estaban malversando dinero, pusieron en los libros materiales inexistentes y se embolsaron la diferencia. ¿Y qué hizo ella?, preguntó Ludmila, aunque ya intuía la respuesta. ¿Qué se debe hacer? La voz de la madre sonó firme. Reunió pruebas y se dirigió al comité distrital del partido. Intentaron intimidarla, le ofrecieron sobornos, pero ella no cedió. Al final, ambos fueron condenados. Anna Fyodorovna sacó de la caja un recorte de periódico en el que aparecía el nombre de Agafia Stepanovna como el del honrado empleado que expuso el fraude. Después de eso, la vida no fue fácil para ella, suspiró. Algunos vecinos dejaron de saludarla, pensaron que estaba hecha un desastre. Pero ella siempre decía, mi conciencia está tranquila, el resto es viento. Ludmila pasó sus dedos por el frágil papel, sintiendo una conexión invisible con esa mujer que nunca conoció, pero cuya sangre corría por sus venas. «Mamá, ¿por qué decidiste mostrarme esto ahora?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Anna Fyodorovna suspiró y cubrió la mano de su hija con la suya, áspera y cálida. «Porque a veces necesitamos recordar de dónde venimos», dijo en voz baja. «La honestidad es nuestra herencia familiar, hija. En este mundo lleno de tentaciones y gente astuta, saber de dónde vienes te hace estar más firme en tus pies». Permanecieron en silencio observando las fotografías, y Ludmila tuvo la impresión de que, desde el fondo del tiempo, los ojos severos y comprensivos de sus antepasados la miraban, transmitiendo un mensaje que se transmitía a generaciones. «Ya sabes», murmuró después de un largo momento cuando conocí al nuevo jefe de Vasily, sentí algo dentro como una advertencia. «Confía en tu intuición», asintió Anna Fyodorovna. «El corazón de una mujer rara vez engaña. Pero no saque conclusiones precipitadas. El tiempo pone todo en su lugar». Afuera, el crepúsculo envolvía la ciudad en un suave manto de sombras. A lo lejos resonaba el silbido de un tren eléctrico que llevaba a la gente a destinos inciertos. Ludmila volvió a guardar los documentos en la caja con cuidado, sintiendo que una determinación silenciosa pero indomable crecía dentro de ella, como un brote que atraviesa el asfalto en busca de luz. El salón imperial estaba irreconocible. La nieve artificial brillaba bajo los focos, arreglos de orquídeas blancas adornaban cada mesa y esculturas de hielo con formas caprichosas reflejaban la luz como diamantes. En el centro de este esplendor, Eleonora Vsevolodovna, ataviada con un vestido largo color champán bordado con hilos de plata, se movía como la anfitriona suprema del evento. El evento corporativo de fin de año de la empresa, según el directivo, se ha convertido en un hito que nos eleva al nivel de la capital. Ludmila permaneció junto a una columna, observando cómo Eleonora se deslizaba entre los invitados, repartiendo sonrisas, complicidades y bromas que hacían que los rostros a su alrededor se iluminaran, como si acabaran de probar un raro vino añejo. Vasily, por su parte, estuvo en el epicentro de la atención, como uno de los principales responsables de la noche. Su postura era la de alguien que de pronto se encuentra formando parte de un círculo privilegiado. En un momento, mientras hablaba animadamente con el director, Eleonora se acercó y le puso la mano en el hombro, un gesto que parecía natural, pero que tenía algo de posesivo, como una sutil marca de propiedad. «Querida, estás sola todo el tiempo», apareció una voz junto a Ludmila. Era Tamara Sergeyevna, la esposa del ingeniero jefe. «Hoy nuestros hombres son las estrellas del partido». «Simplemente admiro la decoración», respondió Ludmila, con una sonrisa educada. «Cómo ha cambiado todo desde nuestras modestas cenas en la cantina». «Ah, todo esto se debe a Eleonora Vsevolodovna», exclamó Tamara con genuino entusiasmo. «¡Qué grandioso! ¡Qué buen gusto! ¿Y de dónde sacó el dinero del presupuesto? Antes apenas alcanzaban para un olivier y un vino espumoso, y ahora tenemos chocolate suizo en fuentes y vino francés». «Realmente impresionante», asintió Ludmila, neutralmente, mientras calculaba mentalmente de qué partidas podrían haberse desviado esos recursos.
Eleonora se acercó a ellos, llenando el aire con el costoso perfume que llevaba. Queridos míos, ¿estáis disfrutando de nuestra pequeña celebración? Sus ojos brillaron con la satisfacción de quien saborea un triunfo personal. Ludmila Dmitrievna, qué alegría haber venido. Vasili mencionó que rara vez apareces en eventos sociales. No había malicia en las palabras, pero la entonación sugería, no perteneces a este mundo, ¿verdad? Temporada final, explicó Ludmila con calma. Para los asesores financieros, diciembre siempre está ocupado. Pero las tradiciones familiares son importantes, y la empresa de su marido, bueno, es casi parte de ellas. ¡Qué encantador!, sonrió Eleonora, con una dulzura que no llegó a sus ojos. Por cierto, Vasili Nikolaevich es para nosotros un actor clave. Acabamos de lanzar el proyecto de transformación digital y su departamento está en primera línea. Ahora participa en sesiones de estrategia hasta tarde. Me imagino que apenas os veis estos días. Ludmila se limitó a saludar discretamente. En las últimas semanas, Vasili llegó a casa exhausto pero eufórico, hablando de metodologías disruptivas y puntos de crecimiento, un vocabulario que anteriormente no formaba parte de su repertorio. No te preocupes, no te abrumaremos, como si leyera sus pensamientos, arrulló Eleonora, con una voz que sonaba como miel derramada sobre un vaso. Pero los profesionales como su marido valen su peso en oro. Sus dedos, tan ligeros como alas de mariposa, rozaron el brazo de Ludmila por un momento, un toque breve, pero suficiente para transmitir un mensaje silencioso: lo valoro más que a ti. La noche siguió su curso y Ludmila sintió cada vez con mayor claridad cómo Vasili se enredaba en una red invisible, tejida con hilos de atención exclusiva, elogios calculados e intereses compartidos, un espacio donde ella, con su experiencia como asesora doméstica, no tenía lugar. Vasili, ¿no olvidaste que mañana íbamos a discutir la compra del auto nuevo? Ludmila colocó un plato de guiso delante de su marido y se sentó frente a él. La fría oscuridad de enero envolvió el apartamento como una manta húmeda. Vasili, sin apartar los ojos de la tableta, clavó el tenedor en un trozo de carne. ¿Qué pasa con el coche? Insistió. Ya he elegido una opción. Finalmente miró hacia arriba. Un Audi de 3 años en excelente estado. Lo voy a financiar. Pago inicial de 400.000. Ludmila se quedó helada, con la cuchara suspendida a medio camino de su boca. ¿Financiación? Pero acordamos esperar hasta la primavera y comprar algo más sencillo, sin deudas. Este año está la graduación de los niños y la renovación del baño. Vasili sonrió condescendientemente. Ludochka, estás anticuada. En el mundo de los negocios modernos, todo gira en torno a una gestión inteligente de la deuda. Eleonora lo explicó bien: pides un préstamo, inviertes en activos que se revalorizan más rápido que el tipo de interés. Pero un coche no es un activo de inversión, Ludmila frunció el ceño. Simplemente se deprecia. Es una cuestión de estatus, dijo Vasili. Eleonora dice que la imagen de un hombre de éxito comienza con los accesorios adecuados. ¿Sabe cuántos coches de más de 3 millones hay en el aparcamiento de nuestros ejecutivos? ¿Y yo, jefe de departamento, con un coche nacional desmoronándose? Ludmila removió en silencio su plato, donde la cena se estaba enfriando. Antes siempre discutían juntos compras importantes, sopesando los pros y los contras. Ahora, esta Eleonora, hasta hace poco desconocida, se había convertido en un argumento capaz de anular 25 años de reglas creadas a 4 manos. Vasili, respeto a tu colega, pero ella no es nuestra asesora financiera ni responsable del bienestar de nuestra familia, dijo Ludmila, esforzándose por mantener la voz tranquila. Ella se especializa en desarrollo estratégico, respondió fríamente su marido. Y por cierto, su padre es profesor de economía en la Universidad de Moscú. Así que ella entiende más de finanzas que muchos graduados. La frase cayó entre ellos como una piedra. Vasili debió darse cuenta de que había superado sus límites, porque añadió, ya más tranquilo: lo siento, no quise ofenderte. Es solo que el mundo está cambiando, Ludochka. Lo que antes funcionaba ya no es eficaz. Tenemos que estar al día. Esa noche Ludmila tardó mucho en conciliar el sueño, escuchando la respiración rítmica de su marido. ¿Tengo razón al resistirme?, se preguntó a sí mismo. ¿Son realmente mejores estos nuevos métodos?
Pero una voz interior, la misma que nunca la había traicionado en cuestiones profesionales, insistía en susurrar, no. Algo anda mal aquí. Febrero y marzo transcurrieron con un extraño desapego. Vasili ahondó cada vez más en el universo de sus proyectos, donde Eleonora Ayvolodovna parecía ser la suprema árbitro de la verdad. Las cenas familiares se volvieron raras. Las sesiones estratégicas se prolongaron hasta la madrugada. Incluso los fines de semana, el móvil de Vasili no dejaba de vibrar con los mensajes del equipo. Ludmila intentó mantener el equilibrio. Una mañana, mientras tomaba un café, propuso, ¿qué tal si vamos a la casa de campo para las vacaciones de mayo? Los niños dijeron que querían venir. Barbacoa, aire fresco. Lo siento, pero me resulta difícil, respondió Vasili, tragando apresuradamente el último sorbo. Estamos en el pico de trabajo antes del otoño del verano. Eleonora se ha fijado el objetivo de completar la primera fase de la transformación en junio. ¿No puedes tomarte 2 días libres? Había un tono amargo en la voz de Ludmila. No entiendes la escala, respondió su marido enojado. Estas no son pequeñas empresas donde todo gira en torno a entregar un informe un día antes. Aquí están en juego contratos por valor de millones. Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Las palabras flotaron en el aire, envenenadas por un desdén tácito por su trabajo. Por supuesto, murmuró Ludmila. Después de todo, solo consulto a empresarios locales. No soy un experto internacional. Vasili tosió avergonzado, pero no se disculpó. Ella simplemente murmuró mientras se iba, bueno, ya me voy. No me esperes despierta, cariño. Cuando la puerta se cerró, Ludmila se acercó a la ventana. La lluvia primaveral dibujó patrones caprichosos en el cristal. De repente se dio cuenta de que no recordaba la última vez que su marido había mostrado interés en sus asuntos o le había pedido su opinión. A principios de abril, cuando pasó junto a la computadora de Vasili, que había dejado abierta mientras iba a buscarte a la cocina, sus ojos, entrenados por años de análisis financiero, se detuvieron en una presentación sobre la nueva estrategia de la empresa. Lo que vio la dejó paralizada por la preocupación, un gran préstamo en divisas para la modernización, respaldado por garantías del gobierno regional. Cuando Vasili regresó, Ludmila fue directa, ¿este programa de crédito? ¿Hiciste pruebas de estrés? ¿Qué pasa si el euro sube un 30%? Vasili frunció el ceño y cerró el cuaderno con un gesto brusco. No toques materiales confidenciales. No me moví. Tú misma dejaste todo abierto, respondió Ludmila con calma. Y no lo pregunto por curiosidad. Préstamos como este son de alto riesgo, especialmente con la inestabilidad de los mercados internacionales. Tenemos un director financiero y todo un equipo de analistas, respondió Vasili con frialdad. Y Eleonora contrató consultores externos. No estoy cuestionando su competencia, insistió Ludmila, manteniendo un tono suave. Pero recuerdo la crisis de 2008 cuando incluso las empresas federales quebraron debido a las deudas en moneda extranjera. Esto requiere como mínimo un debate serio sobre los riesgos. Uno se ocupa de pequeñas cosas, desestimó el marido. Sus clientes son panaderías y salones de belleza. Resolvemos problemas a nivel estatal. Son diferentes escalas, diferentes enfoques. Mis clientes, como usted dice, sobrevivieron a impagos, pandemias y ninguno de ellos quebró, replicó Ludmila, con la voz temblorosa por el dolor, porque siempre calculamos los riesgos y nunca perseguimos ganancias fáciles. Vasili la miró con una mirada que mezclaba lástima e impaciencia. Eleonora dijo que esta reacción era posible, dijo inesperadamente. Me pidió que le diera un consejo amistoso, que Ludochka debería cuidar de la familia y no preocuparse por cosas que están fuera de su competencia. Esas palabras, pronunciadas con la voz del marido, pero claramente expresadas por otra mujer, fueron como una bofetada. Ludmila retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus ojos reflejaban incredulidad y dolor. Es decir, ahora ella me da consejos a través de ti. Preguntó en voz baja. ¿Qué más hablaste sobre mí? No digas tonterías, Vasili se levantó. Me voy a dormir. Mañana tengo una presentación importante para el consejo. Se retiró al dormitorio, dejando a Ludmila en la habitación a oscuras, sintiendo que la distancia entre ellos crecía como un profundo y frío abismo, como un pozo abandonado durante décadas.
Anna Fyodorovna estaba colocando en el estante su colección de figuritas de porcelana, que acababa de lavar cuidadosamente. Sus manos arrugadas con venas abultadas se movían lentamente pero con precisión. Cada figura ocupaba su lugar exacto. Cada pieza ocupaba su lugar exacto como obedeciendo a un orden invisible pero inquebrantable. El ruido de los pasos de Ludmila sobre el viejo suelo no hizo que Anna Fyodorovna se volviera, pero su voz, firme y al mismo tiempo acogedora como un abrazo infantil, rompió el silencio de la habitación. Siéntate, hija. Veo que la conversación es madura. Ludmila se dejó caer en el borde del viejo y gastado sofá de terciopelo y sus dedos nerviosos jugaron con los flecos del mantel. ¿Cómo es que ella siempre lo sabe? La pregunta llegó antes de que pudiera siquiera formularla, escapándose de sus labios como un suspiro. ¿Crees que soy demasiado conservadora, mamá? ¿Que no entiendo las tendencias modernas en los negocios? Anna Fyodorovna colocó la última figura en su lugar, una bailarina con los brazos levantados, congelada en un movimiento etéreo, y solo entonces se volvió hacia su hija. Sus ojos, todavía vivos a pesar de los años, se fijaron en los de Ludmila con una intensidad que parecía atravesar capas de dudas. «Sabes, cuando tu padre trabajaba en la fábrica, llegó un joven especialista del ministerio», comenzó, acomodándose en el sillón frente a él con la postura erguida de quien carga con pesados recuerdos. Todo elegante con su doctorado en ciencias técnicas y traje importado. Habló maravillosamente, prometió montañas de oro, números que hacían brillar tus ojos. Tu padre dudó. Para él, todo era demasiado hermoso sobre el papel, como un cuadro pintado con pinturas que se desvanecen con el primer sol. Hizo una pausa alisando los pliegues de su vestido hecho a mano con dedos que ya habían curado tantas heridas de la vida. En la asamblea lo tildaron de retrógrado. Obstaculiza el progreso, dijeron. Pero un año después aquí su voz adquirió un tono más seco, como hojas secas bajo los pies, se descubrió que aquel brillante plan era un castillo de naipes. La fábrica casi quebró. ¿Y quién salvó la producción? Tu padre con su cautela y su tierra firme bajo sus pies. Ludmila escuchó, sus dedos ahora retorcían la cola de su blusa sin darse cuenta. Recordó la voz de su padre, profunda y lenta como el fluir de un río antiguo. Cuando un hombre olvida sus raíces, pierde la tierra que lo sostiene. Veo a Vasili cambiar, continuó Anna Fyodorovna, sacudiendo la cabeza con una tristeza que no era por ella misma, sino por su hija. Habla con voz ajena, repite palabras que no son suyas. Y todo gracias a ella. Sus labios se apretaron, como si el nombre de la mujer fuera un veneno que no quería decir. Puede que sea viejo, pero mi instinto nunca me ha engañado. Es una serpiente. Hermosa e inteligente, pero serpiente. ¿Qué hago, mami? La pregunta de Ludmila fue un susurro, casi tragado por el tic-tac del reloj de pared. Anna Fyodorovna sostuvo con mano firme la barbilla de su hija, obligándola a mirar hacia arriba. No te traiciones, niña. Eres una Vlasova, pero sobre todo eres la hija de tu padre. Tiene el mismo aspecto que él, por fuera, suave como la seda, en el interior, una columna de acero. Su tono no dejaba lugar a réplicas. Y que Dios ilumine a Vasili antes de que rompa demasiada madera. Se puso de pie y puso una palma áspera en el hombro de su hija, un gesto que valía más que 1000 palabras. Ludmila cubrió esa mano con la suya y en ese silencio compartido hubo más comprensión que en cualquier discurso. Afuera el viento doblaba las jóvenes ramas de los árboles, pero sus raíces, invisibles y profundas, resistieron la tormenta, ancladas en la tierra que las vio nacer. Frente al espejo Ludmila alisó los pliegues imaginarios de su vestido color burdeos, la seda corría entre sus dedos como agua sobre piedra pulida. El tejido, suave y dócil, resaltaba la silueta que aún desafiaba 49 años con obstinada elegancia. Este vestido, pensó, era un regalo de Vasili por nuestro 20º aniversario. Esa noche cenaron solos en una pequeña trattoria italiana en las afueras de la ciudad, donde las velas parpadeaban sobre los manteles a cuadros y el olor a albahaca fresca se mezclaba con el vino. Él la miró con los mismos ojos que tenía cuando eran jóvenes, esos que brillaban como si fuera la única mujer en el mundo, y susurró cosas que le hicieron arder la cara. El próximo jubileo, lo prometo, será junto al mar, dijo, sellando la promesa con un beso en el dorso de su mano. Habían pasado 5 años desde entonces. Y ahora 25. Plata. No en una playa soleada, sino en un salón de baile europeo, no en pareja,
sino rodeados de 25 invitados, la mayoría de ellos colegas de Vasili y, por supuesto, la organizadora del evento, Eleonora Vsevolodovna Kamenskaya. ¿Lista, hija? La voz de Anna Fyodorovna llegó como un faro a través de la puerta entreabierta. El taxi ya está esperando abajo. Casi, mamá. Ludmila se ajustó los anillos de ámbar en los lóbulos de las orejas, heredados de sus padres el día de su boda. ¿No crees que es muy antiguo? Anna Fyodorovna se acercó y corrigió ligeramente el collar de su hija con un gesto a la vez tierno e imperioso. Para una mujer de verdad, no existe lo viejo, solo lo que es digno. Y hoy eres impecablemente digno. Ludmila sonrió y abrazó a su madre. Emanaba un olor a jabón de lavanda y esa limpieza austera que solo las personas muy mayores y muy cuidadosas pueden mantener. Qué pena que no vengas con nosotros, suspiró, enterrando su rostro en el cabello blanco de su madre. A mi edad el ruido ya no es una fiesta, respondió Anna Fyodorovna sacudiendo la cabeza. ¿Y estos restaurantes modernos? Prefiero mi sillón y una telenovela. Entonces me cuentas todo. Sus ojos, sin embargo, delataban una preocupación que las palabras no revelaban. Vasili ya llevaba 2 horas en el restaurante supervisando los preparativos, como había anunciado por la mañana en un tono que no admitía preguntas. Ludmila sabía la verdad, simplemente no quería conocerla antes del evento. En los últimos 30 días apenas han intercambiado palabras. Desde aquella noche en que discutieron un programa de crédito tan innovador, algo entre ellos se había roto, no con un chasquido, sino con el chirrido silencioso y definitivo de una puerta que se cierra para siempre. Ludmila se encontraba cada vez más observando a su marido como si fuera un extraño con rasgos familiares, el mismo rostro, pero palabras prestadas, principios extraños, una sonrisa que ya no le pertenecía. Y cuanto más lo pensaba, más seguro estaba de que la culpa era de ella, Eleonora Kamenskaya, con sus sofisticadas modalidades capitalinas y su alma de víbora disfrazada de sonrisas. El restaurante europeo recibió a Ludmila con luces tenues y una melodía discreta, como el suspiro de un tiempo que ya no era el suyo. A la entrada del salón había un cartel que anunciaba, Bodas de Plata, familia Blasov. En el interior ya estaban reunidos los invitados, los compañeros de Vasili, algunos vecinos, viejos amigos de la familia. Al verla, su marido se acercó con una sonrisa formal, su traje azul marino impecable, nuevo, caro, ¿cuándo carajos tuvo tiempo de comprarlo? Te ves impresionante, dijo, mirándola. Es ese vestido, respondió Ludmila, suavemente. Algo parpadeó en los ojos de Vasili, un destello de recuerdo, un antiguo calor que resurgió por un instante, como brasas bajo las cenizas. Pero pronto se apagó. Vamos, los invitados están esperando, le tendió la mano. Caminaron hasta la mesa principal, donde los esperaban 2 asientos. Ludmila notó junto al sillón de Vasili, un bolso de mujer de cuero ligero, elegante y deliberadamente colocado. Queridos míos. La melodiosa voz de Eleonora cortó el aire antes de que pudieran sentarse. Y allí estaba ella, radiante con un vestido esmeralda que hacía que sus ojos verdes brillaran como joyas a la luz del candelabro. Cada mechón de cabello en su lugar, cada detalle del look calculado para impresionar. Sus tacones altos resonaron en el suelo como un metrónomo marcando el ritmo de su actuación. Por fin, el homenajeado del día. Eleonora abrazó efusivamente a Ludmila, envolviéndola en una nube de perfume caro. Qué ansioso estaba Vasili Nikolaevich. Gracias por organizarlo todo, respondió Ludmila, comedida. ¡Ay, qué diablos! Eleonora soltó una risita muy clara, gesticulando con sus manos perfectamente cuidadas. Después de trabajar tanto tiempo con Vasili Nikolaevich, casi me siento parte de la familia. Sus ojos se dirigieron hacia él y algunos invitados cercanos se rieron, como si fueran actores de una obra ensayada. Ludmila, sin embargo, captó la mirada severa de Igor Petrov, sentado en un rincón de la mesa. Director de una firma de auditoría y viejo conocido de la familia, habían sido compañeros de clase. Sus ojos parecían decir, espera, ya veo lo que está pasando. Comenzaron los brindis. Discursos, risas, regalos envueltos en papel brillante. Vasili sonrió, le dio las gracias y de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a Eleonora, como buscando su aprobación. Ludmila mantenía la postura erguida, participaba en las conversaciones, pero en su interior crecía una ansiedad sorda, como la marea antes de una tormenta. Algo sucederá.
Cuando sirvieron el postre, Eleonora Vsevolodovna se levantó y rozó ligeramente con la cuchara el cristal del vaso, pidiendo silencio. Queridos amigos. Comenzó barriendo la habitación con una sonrisa que iluminaba la habitación como un foco. Hoy celebramos una hazaña extraordinaria, 25 años de una unión que en nuestra era de relaciones desechables y pasiones fugaces es nada menos que una hazaña verdaderamente heroica. Hizo una pausa, tomando un sorbo de champán con calculada elegancia. Conozco a Vasili Nikolaevich solo desde hace poco tiempo, pero fue suficiente para desarrollar una profunda admiración por este líder talentoso, colega servicial y, por supuesto, cabeza de familia ejemplar. Sus ojos brillaron con sinceridad practicada cuando se volvió hacia Lyudmila Dmitrievna. Y hoy tengo el honor de conocer a la mejor guardiana de este hogar, la mujer que, sin duda, es la base de esta unión duradera. Un murmullo de aprobación recorrió la habitación. Vasili observaba a Eleonora con una admiración apenas disimulada, como si cada una de sus palabras fuera una perla de sabiduría. Pero el director no había terminado. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta familia? Continuó bajando ligeramente la voz, como si fuera a compartir un secreto. La perfecta división de roles. Vasili Nikolaevich es el proveedor por excelencia, un profesional brillante, que apoya a su familia y contribuye al crecimiento de nuestra empresa. Hizo una pausa teatral, como esperando un aplauso. Ahora Lyudmila Dmitrievna, ella es la verdadera guardiana del confort doméstico, la que crea un refugio seguro y ofrece todo su apoyo a su marido. Lyudmila sintió que algo se contraía en su interior. Su trayectoria profesional, su doctorado, sus años como consultora financiera, los clientes que confiaron en ella en los momentos críticos, todo eso fue barrido bajo la alfombra con un gesto elegante como migajas después de un banquete. Pero Eleonora no se dio cuenta. ¿O no llamó? Con una sonrisa que parecía una máscara de teatro, levantó su copa. Y para celebrar este maravilloso cumpleaños, su voz adquirió un tono ceremonioso, casi falso, me gustaría regalarle a Lyudmila Dmitrievna algo especial. Una señal discreta y un camarero entró en la sala llevando una gran caja envuelta con una cinta dorada. Eleonora desató el lazo con dedos ágiles y con un gesto sacó el contenido. Era un delantal de cocina, estampado en colores vivos. Con gesto triunfante lo desdobló para que todos pudieran leer la inscripción bordada en letras grandes. Consultor doméstico. Para que Lyudmila conozca su verdadero lugar, declaró Eleonora, exultante, como si acabara de revelar la solución a un antiguo enigma. Después de todo, es en la cocina donde realmente se necesita a una mujer. El silencio que cayó fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alguien se rió nerviosamente. Otro tosió, avergonzado. Lyudmila miró su delantal y sintió que el calor le subía a las mejillas. Luego, lentamente, se volvió hacia su marido. Vasili estaba inmóvil con los ojos fijos en el mantel, como si allí estuvieran escritas las respuestas a todas las preguntas del universo. No dije nada. No se movió. Él no reaccionó. Pruébalo, Lyudmila Dmitrievna, insistió Eleonora, extendiendo su delantal como si fuera una corona de espinas. Estoy seguro de que le quedará perfecto. A cámara lenta, Lyudmila vio a Igor Petrov levantarse de su silla. Vio las miradas intercambiadas entre viejos amigos de la familia, algunos con desaprobación, otros con lástima. Vio al joven empleado en la esquina de la mesa susurrando algo al oído del colega que estaba a su lado. ¿Y Vasili? Vasili permaneció en silencio. Fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió. No era ira, todavía no. Fue como si una fina película, casi invisible, se rompiera dejando al descubierto algo que siempre había estado ahí, una columna de acero, heredada de su padre, de ese mismo hombre que su madre siempre decía que llevaba en la sangre. Lyudmila se levantó con una calma que la sorprendió. Tomó el delantal de las manos de Eleonora con una sonrisa serena, casi maternal. Gracias, dijo en voz baja, pero resonó por la habitación como un disparo. Es muy simbólico. Desdobló la tela entre sus dedos, estudiando la inscripción con una expresión que no revelaba ninguna emoción. Consultor doméstico, repitió como saboreando las palabras. Sabes, Eleonora Vsevolodovna, tienes razón. Esto realmente me define. Un descanso. Los invitados se miraron confundidos. En casa consulto a muchos, prosiguió Lyudmila,
ahora con una firmeza que hacía temblar los cristales sobre la mesa. Consulté a mis hijos, que crecieron y se convirtieron en personas decentes. Consulté a mi marido, que se ha convertido en un profesional de éxito. Incluso consulté a mi madre, quien, a sus 80 años, todavía me enseña más que cualquier libro de gestión. Dobló su delantal con precisión quirúrgica y miró a Eleonora con una mirada que heló la sonrisa en el rostro de la otra mujer. Y fuera de casa, prosiguió sin prisa, consulto a 26 empresarios de esta ciudad, cuyos negocios han sobrevivido a 3 crisis económicas gracias a una planificación financiera competente. Un silencio de asombro se apoderó del salón. Estoy orgulloso de ambas cosas, concluyó con una sencillez que parecía una frase. Luego se volvió hacia los demás invitados. Ahora, permíteme mostrarte qué más es capaz de hacer un asesor de viviendas. De su bolso sacó un sobre y lo colocó frente a Vasili. El marido lo miró como si fuera una bomba a punto de estallar. Es el extracto de cuenta de nuestro fondo familiar, explicó Lyudmila sin quitarle los ojos de encima. El que vengo construyendo desde hace 15 años. Hay dinero suficiente para pagar ese préstamo del coche que tanto te preocupa, y aún queda mucho para la educación de los niños. Sin esperar respuesta, se volvió hacia Igor Petrov. Igor, ¿no te importaría llevarme a casa? No me siento muy bien. Por supuesto, Lyudmila Dmitrievna, respondió Petrov levantándose inmediatamente. Mi coche está en la entrada. Vasili, saliendo por fin de su aturdimiento, se levantó a medias. Liuda, ¿a dónde vas? Aún no hemos cortado la tarta. Corta sin mí, dijo ella, ya alejándose. En casa hablamos. Y con la cabeza en alto y la espalda erguida como una espada, caminó hacia la salida, dejando su delantal sobre la mesa, un gesto simbólico que ninguno de los presentes dejó de entender. Ya en la puerta fue interceptada por el profesor Leonid Arkadyevich, un viejo amigo de la familia, cuyos ojos brillaban con una mezcla de admiración y nostalgia. Lyudovska vaciló buscando palabras. Hoy te comportaste como una mujer de verdad. Con dignidad. Su voz tembló levemente. Es un honor conocerte. Gracias, Leonid Arkadyevich, respondió ella, tocándole ligeramente el brazo. A veces todos necesitamos recordar qué es la dignidad. Igor ya la estaba esperando junto al coche. Mientras se alejaban del restaurante, él la miró con expresión preocupada. ¿Estás bien? No, admitió Lyudmila sin rodeos. Pero lo seré. A la luz de la farola, su rostro parecía tallado en mármol pálido, severo, concentrado, decidido. Los aros de color ámbar en sus orejas reflejaban los faros de la ciudad como faros distantes, guiándola a través de la tormenta. Siempre dije que había un luchador en ti, murmuró Igor, después de un largo silencio. Quizás sea hora de demostrar de lo que eres capaz. Lyudmila no respondió. Miré por la ventana mientras las calles pasaban en un borrón de luces y sombras. En su interior nació algo nuevo, una mezcla de determinación, furia reprimida y una extraña intoxicación, la sensación de que por primera vez en años había respirado. Recordó la historia de su abuela, aquella costurera que había descubierto una malversación de fondos en la cooperativa. Recordó las palabras de su madre: eres la hija de tu padre. Tienes la misma columna de acero dentro de ti. Ya es hora, pensó. Y en esta decisión resonó la fuerza de generaciones, personas honestas e intransigentes, cuya sangre corría por sus venas. Una semana más tarde, revisando la documentación de un cliente, encontraría su primera pista, un hilo suelto que la llevaría a descubrir los oscuros planes de Eleonora Kamenskaya. Pero esa noche de mayo, sentada junto a una vieja amiga, se permitió simplemente sentir el dolor de la traición, el sabor amargo de la humillación, y sobre todo, la certeza de que ese dolor se transformaría en algo mucho más poderoso. La lluvia de junio golpeaba el toldo de la entrada cuando Lyudmila abrió la puerta a un visitante inesperado. Marina Sergeyevna Kornilova, jefa de contabilidad de la empresa donde trabajaba Vasili, estaba pálida, tenía los ojos ensombrecidos y su pelo, normalmente impecable, ahora estaba ligeramente despeinado. Pido disculpas por haber aparecido sin avisar, Lyudmila Dmitrievna, empezó, quitándose los zapatos en el pasillo. Pero hay cosas que no se pueden discutir por teléfono. Pasa, Marina Sergeyevna, invitó Lyudmila, llevándola a la cocina. ¿Té? ¿Café? Té si no es mucha molestia. La mujer estaba sentada a la mesa,
sus dedos nerviosos jugaban con la correa de su bolso. ¿Está Vasili en casa? No, respondió Lyudmila, llenando la tetera. Últimamente casi no aparece. Habían pasado 2 semanas desde la desastrosa cena. Vasili primero intentó reconciliarse, luego la acusó de haberlo humillado delante de sus compañeros y finalmente se refugió en el trabajo como refugio seguro. Vivían en la misma casa como 2 fantasmas de épocas distintas, él, un hombre atrapado en el pasado, ella, una mujer que acababa de despertar al futuro. Quizás sea mejor así, murmuró Marina, abriendo su bolso. Del interior sacó una carpeta llena de documentos. Los colocó sobre la mesa con un gesto que sonó como un veredicto. Lyudmila Dmitrievna, vine a ti como profesional. Conozco su reputación en los círculos financieros. Su voz era un hilo tenso. Necesito una mirada independiente a estos documentos. La carpeta sobre la mesa parecía pesada no por su volumen, sino por lo que representaba: órdenes de pago, certificados de servicios prestados y un entramado de irregularidades que Marina expuso con voz cada vez más tranquila, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. En los últimos 6 meses ha estado sucediendo algo extraño en la empresa, confesó inclinándose ligeramente hacia adelante. Desde que Kamenska asumió el cargo, los flujos financieros cambiaron radicalmente. Lo que más me preocupa son los gastos con asesorías externas. Ellos dispararon. Lyudmila revisó los documentos con el ojo entrenado de alguien que ha pasado décadas descifrando números. Sus dedos se detuvieron en un nombre: Strategy Plus. Señaló al destinatario de los pagos con una uña pintada de rojo descolorido. Nunca había oído hablar de esa empresa, comentó frunciendo el ceño. Y no lo habríamos oído si no hubiéramos profundizado más, añadió Marina, con una sonrisa amarga. Registro hace 8 meses, capital social mínimo, un solo empleado, el director general Alexandr Vsevolodovich Saveliev. Las cejas de Lyudmila se alzaron, como si reconociera algo. Vsevolodovich. Como Eleanora Vsevolodovna, murmuró. Exactamente. Es su hermano, confirmó el contable asintiendo. Vive en Moscú, nunca trabajó formalmente en ningún lado y, de repente, se convirtió en un especialista en consultoría estratégica con honorarios millonarios. Lyudmila empezó a revisar los papeles metódicamente, anotando fechas, importes y descripciones de servicios en su cuaderno de tapa dura. Las piezas del rompecabezas encajaron, revelando un patrón helado, la firma de un fraude bien orquestado. En los últimos 12 meses han pasado por esta empresa casi 8,5 millones de rublos, resumió Marina cruzándose de brazos. ¿Y los informes sobre los servicios prestados? Agua. Frases vagas, presentaciones bonitas, nada sustancial. Intenté plantear el tema en una reunión del departamento de finanzas, pero Kamenska desvió la conversación. Luego me llamó en privado y me sugirió que las personas con mentalidades obsoletas son fácilmente reemplazables. Lyudmila sostuvo el vaso de té ahora frío y reflexionó. ¿Por qué viniste a mí? Preguntó directamente. Marina vaciló jugando con la correa de su bolso. Después de tu cumpleaños. Muchos en la oficina comentaron cómo te comportaste con dignidad en esa situación. Hizo una pausa. Y conozco tu reputación. Si alguien puede desentrañar estos esquemas, eres tú. Los documentos sobre la mesa ya no eran solo papeles. Eran un llamado. Lyudmila podría devolvérselos, decir que no era su problema, que ya tenía suficientes preocupaciones de que su matrimonio se desmoronara. O podría. Necesitaré más documentos, decidió con firmeza. Todos los contratos con esta empresa, órdenes de pago, certificados y quizás declaraciones de movimiento. Y tendré que consultar a alguien. La oficina de Igor Petrov en Standard Audit era grande y austera, con líneas rectas y muebles de madera oscura. La única nota de humanidad en la habitación era un dibujo infantil enmarcado, un sol sonriente y una casa torcida, un regalo de su hija, que exhibía con más orgullo que los diplomas en la pared de al lado. 8,5 millones en un año. Silbó Igor, hojeando los papeles que le había dado Lyudmila. Nada mal para un consultor fantasma. Sacudió la cabeza. Esquema clásico, desvío de recursos a través de servicios ficticios. Eso es lo que pensé, asintió Lyudmila, cruzando las piernas. La pregunta es, ¿qué hacer con ello?
Igor se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la oficina con las manos en los bolsillos. Esto no es solo una cuestión ética, Liuda. Podría ser un artículo criminal. Malversación o malversación a gran escala. Hasta 10 años de prisión. Ella asintió mirando por la ventana, donde unas nubes grises se deslizaban lentamente. Lo sé. ¿Y estás dispuesto a llegar hasta el final? Igor la miró serio. Esto también afectará a Vasily. Firmó documentos, autorizó pagos. Lyudmila tardó un poco en responder. Sus dedos tamborilearon sobre el brazo del sillón. Lo soy, dijo finalmente. Porque callar sería hacerse cómplice. Había pasado 20 años forjándose una reputación de profesional íntegro. No haría la vista gorda ante un robo solo porque duele menos. Igor sonrió casi imperceptiblemente. Ahora estoy saliendo con la Lyudmila Vlasova que conozco. El que nunca dejó que nadie hiciera trampa en los exámenes. Juntos idearon un plan. Primero un análisis exhaustivo de todos los documentos, buscando vínculos entre Eleanora Kamenska y la Estrategia Plus. Luego una denuncia anónima al IRS con copias de todas las pruebas, acompañada de una denuncia ante la Fiscalía por abuso de poder. Vamos a necesitar a Marina, observó Lyudmila. Sin acceso a archivos internos no avanzaremos. ¿No tiene miedo? Preguntó Igor, escéptico. Sí, admitió Lyudmila, suspirando. Pero según ella, lo que más le asusta es ser cómplice de un fraude de esta magnitud. Cuando el esquema del plan estuvo listo, Igor la sorprendió. Sabes, tenemos una vacante aquí. Responsable de auditoría, liderazgo de un equipo grande, proyectos desafiantes, salario compatible. ¿Qué opinas? Lyudmila arqueó las cejas con incredulidad. ¿Hablas en serio? Completamente. La había estado observando durante un tiempo, pero pensé que valoraba demasiado su independencia como consultora. Se apoyó contra la mesa, cruzándose de brazos. Ahora, sin embargo, parece que le vendría bien un apoyo sólido. Ella no respondió de inmediato. La idea requería reflexión, pero algo en su pecho ya le indicaba un sí. Al llegar a casa, Lyudmila se encontró con una reunión familiar improvisada. En la cocina estaban sentados en silencio su madre Anna Fyodorovna, su hijo Kostia y su hija Masa. Al verla, los tres se miraron. ¿Lo que está sucediendo? Preguntó Lyudmila, deteniéndose en la puerta, desconfiada. Estamos preocupadas por ti, mami, dijo Masa sin rodeos. Después de ese horrible cumpleaños. Todos me lo dijeron, añadió Kostia con tristeza. Esa señora la humilló delante de todos, y papá ni siquiera se movió. Lyudmila se sentó pesadamente como si llevara una carga invisible. No quería involucrarlos en esto, murmuró. Ya estamos involucrados, respondió suavemente Anna Fyodorovna. Y queremos ayudar. Con un suspiro, Lyudmila compartió lo esencial, lo suficiente para comprender la gravedad de la situación, sin exponer demasiado los riesgos. Sospecho que Eleanora Kamenska está utilizando su puesto para malversar dinero de la empresa, concluyó. Y tengo la intención de demostrarlo. ¿Y papá? Preguntó Kostia, tenso. ¿Lo sabe? Ella negó con la cabeza. No sé. Podría ser cómplice. Puede que sea simplemente una confianza ciega. Hizo una pausa. Hace semanas que apenas intercambiamos palabras. El silencio que siguió fue denso. Hasta que Masa, decidida, lo rompió. Pase lo que pase, estamos contigo, mamá. No es así, Kostia. Por supuesto, asintió el hermano. Y si esta señora necesita algunas lecciones de buenos modales, estoy a su disposición. Nada de violencia física, advirtió Lyudmila con severidad, pero una tímida sonrisa apareció en sus labios por primera vez en semanas. Actuaremos estrictamente dentro de la ley. Está bien, hija, aprobó en voz baja Anna Fyodorovna. La verdad siempre gana. Quizás no de inmediato, pero gana. Esas palabras le dieron fuerzas. En los días siguientes, Lyudmila se dividió entre consultar durante el día y analizar los documentos de Marina por la noche. Igor la ayudó con los matices legales y, en ocasiones, llamó a un abogado de confianza.
Poco a poco el panorama se fue aclarando. Eleanora Kamenska firmó contratos con la empresa de su hermano para servicios de consultoría que o no fueron prestados o fueron meras formalidades. El dinero desapareció y la empresa recibió, a cambio, hermosas presentaciones e informes inflados, sin ningún valor real. A mediados de julio todo estaba listo. La denuncia anónima fue enviada al IRS por correo postal, con copias digitales en un pendrive. Una versión similar llegó a la fiscalía. Ahora, lo único que podemos hacer es. Ahora solo queda esperar, dijo Igor cuando se encontraron en un café cerca de la oficina de correos. El IRS no suele ignorar informes tan detallados, especialmente cuando van acompañados de cantidades y documentación específicas. ¿Cuánto tiempo crees que llevará?, preguntó Ludmila, revolviendo distraídamente su café. Su corazón latía rápido, pero también había un extraño alivio, como si, al tomar esa decisión, hubiera quemado los puentes detrás de ella y con eso ganado una libertad inesperada. Por lo general, unos meses. Pero si cae en manos de un inspector experimentado, puede ser más rápido. ¿Y Vasily? Igor dudó antes de preguntar. ¿Cómo está? Igual, Ludmila se encogió de hombros. Trabaja, llega tarde, apenas habla. A veces tengo la impresión de que sospecha algo, pero no tiene el valor de preguntar. Las primeras señales llegaron a principios de agosto. En una tarde lluviosa, se produjo una inspección sorpresa por parte del IRS en la empresa. Ludmila se enteró por Marina Sergeyevna, que llamó con voz temblorosa desde el patio de fumadores. Ha comenzado, susurró al teléfono. 3 inspectores solicitaron todos los contratos con consultores externos durante los 2 últimos años. Facturas, informes de servicio, todo. Kamenska está histérica y les grita a todos en los pasillos. ¿Y el director?, preguntó Ludmila. Desorientado. Llamó legales y financieros. Dicen que los valores son astronómicos. 2 días después estalló el escándalo. El IRS encontró suficientes irregularidades como para remitir el caso al Ministerio Público. Eleanora Kamenska ha sido destituida temporalmente de su cargo. Su oficina fue registrada y los rumores corrieron como la pólvora: malversaciones millonarias, documentos falsificados, una red de corrupción que involucraba incluso a familiares. Vasily llegó a casa ese mismo día, pálido y con la mirada vacía. Se sentó a la mesa de la cocina en silencio con las manos apoyadas en la cabeza. ¿Fuiste tú?, preguntó sin levantar la vista. ¿Tú fuiste quien lo denunció? Ludmila colocó una taza de té frente a él tranquilamente. No fui solo yo, respondió. Todavía hay gente honesta en este mundo. Me llamaron a declarar, dijo Vasily con voz ronca. Me preguntaron si sabía de la conexión entre Kamenska y esta empresa consultora, de los valores inflados en los informes, de los servicios que nunca se prestaron. ¿Y qué respondiste?, preguntó Ludmila en voz baja. Levantó la vista, exhausto. La verdad. Que firmó sin leer. Confié en ella ciegamente. Fue. Se atragantó. Estaba ciego. Tomó un sorbo de té con manos temblorosas. Ludmila, te juro que no lo sabía. Pensé que era un genio estratégico que llevaría la empresa a otro nivel. Y ella, su voz se apagó. Robó, añadió Ludmila con calma. Robó el dinero de la empresa y, como beneficio adicional, su confianza. Vasily bajó aún más la cabeza. Hoy tuvimos un enfrentamiento. ¿Sabes lo que dijo? Que yo estaba al tanto de todo, que la idea de contratar a su hermano como consultor era mía. Intentó culparnos a mí y al director financiero. Ludmila no respondió. No había triunfo ni odio en su silencio, solo un profundo cansancio y la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, Vasily negó con la cabeza. La investigación apenas comienza. El director está furioso. El daño a la reputación de la empresa es enorme, pero no creo que me afecte. No tenía conocimiento del fraude y esto se puede demostrar. Permaneció en silencio un momento y luego preguntó inesperadamente. ¿Hace mucho que lo sospechas? Desde que te advertí sobre ese crédito en moneda extranjera, Ludmila meneó la cabeza. No lo sospechaba. Solo vi las inconsistencias.
Demasiado dinero en consultoría, demasiadas decisiones financieras arriesgadas, demasiado alboroto y muy pocos resultados. Vasili se rió amargamente. Y no lo vi. O no quería verlo. Sabía distorsionar la realidad, crear la ilusión de un trabajo brillante. Suspiró. Más de 50 años y caí como un adolescente. Ludmila no insistió en las recriminaciones. Aún llegaría el momento de conversaciones profundas. Por ahora lo importante era que la verdad, lenta e implacable como el amanecer después de la noche más oscura, comenzaba a afirmarse. Las decisiones ahora comenzaron a tomarse en conjunto, involucrando a toda la familia. Volvieron a hablar de todo, desde cuestiones cotidianas hasta retos profesionales, como en tiempos en los que aún no se había quebrantado la confianza. Vasili escuchó con interés los informes de Ludmila sobre el nuevo trabajo, pidió consejo y reconoció su competencia. Fue un momento de prueba, para él, para el matrimonio, para todos. Difícil, a veces doloroso, pero necesario. A principios de mayo, el apartamento de los Blasov se llenó de voces y risas. El cumpleaños de Anna Fyodorovna se convirtió en el motivo de una gran reunión familiar. Llegaron Kostia y Masa, vinieron vecinos y amigos de toda la vida, incluido Igor Petrov con su esposa. El salón, iluminado por la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas ligeras, disponía de una generosa mesa. La araña de cristal, pulida hasta brillar, proyectaba reflejos danzantes en las paredes. De la cocina se escapaba el aroma de las piraguas que Ludmila había preparado siguiendo recetas heredadas de su abuela. Vasili, más delgado y con el pelo gris dominando sus sienes, ayudó a disponer los platos y llenar los vasos. Sus gestos eran ágiles, pero sus ojos, antes tan inquietos, ahora transmitían una calma que solo llega después de pruebas profundas. Y después de todo, ¿qué pasó con ese sinvergüenza?, preguntó la vecina Antonina Pavlovna, ya sentada a la mesa, mientras los últimos invitados se servían. 3 años de condena suspendida y restitución total de las pérdidas, respondió Vasili secándose las manos con una servilleta. Su hermano también obtuvo la libertad condicional, añadió Kostia con tono de desdén. Salió a la ligera. Yo no diría eso, intervino Igor Petrov, ajustándose las gafas. Su reputación está destruida. Ninguna empresa seria de esta ciudad querrá asociar su nombre al de ella. Sin olvidar que además del dinero malversado, tuvo que pagar daño moral a la empresa y costas judiciales. Financieramente estaba casi arruinado. Basta ya de cosas tristes, dijo Anna Fyodorovna, levantando su copa. Hoy es el día para celebrar. Brindemos por nuestra familia que a pesar de todo, sigue unida y fuerte. Los vasos se alzaron al unísono. Ludmila miró a los rostros alrededor de la mesa, cada uno de ellos había desempeñado un papel en esa historia de reconstrucción. La madre con su sabiduría silenciosa y su fe inquebrantable en la justicia. Los niños con su apoyo incondicional. Igor con su ayuda profesional y la lealtad de quien no abandona a sus amigos en los momentos difíciles. Y Vasili. Cuando sus ojos se encontraron con los de él mostró una sonrisa tímida, mezclada con gratitud y culpa. Era la sonrisa de alguien que casi lo pierde todo, pero logró redimirse a tiempo. Después de la cena, mientras los invitados se repartían por la casa con tazas de té y animadas conversaciones, Ludmila se escapó al balcón. El crepúsculo de mayo envolvió la ciudad en una acogedora penumbra. A lo lejos una música suave se mezclaba con el ruido de los cubiertos al ordenarse en la cocina y las risas de los niños jugando en el dormitorio. Una vida ordinaria, que siguió su curso a pesar de las tormentas personales. Alguien en el mostrador vecino estaba tendiendo ropa en el tendedero, el olor a tierra húmeda subía desde la calle después de una lluvia rápida. Anna Fyodorovna se acercó en silencio, envolviéndose los hombros en un chal desgastado. «Qué hermosa noche», comentó posicionándose al lado de su hija. «Estoy feliz de que estemos todos juntos de nuevo», dijo Ludmila sonriendo. «Siempre fuiste nuestra luz, mamá». La anciana meneó la cabeza y sus ojos brillaron a la tenue luz del atardecer. «No, hija. El mérito es tuyo. No retrocediste, no te dejaste derrotar. No permitió que las circunstancias dictaran el final de nuestra historia». Ambos guardaron silencio por un momento, viendo desaparecer los últimos destellos del sol en el horizonte. «Mira», prosiguió Anna Fyodorovna, como hablando para sí misma, «los hilos dorados de nuestra sangre no se han roto.
Están en ti y en tus hijos. La misma honestidad, la misma justicia, la misma dignidad. La puerta del balcón crujió levemente. Vasili apareció con 2 tazas de té humeante. ¿No tienen frío aquí afuera?, preguntó en voz baja, casi vacilante. No, respondió Anna Fyodorovna, aceptando la copa. Estábamos hablando de algo importante. Sobre cómo la honestidad y la justicia siempre encuentran su camino. A veces por atajos, a veces tardan, pero llegan. Vasili asintió en silencio y le tendió la otra taza a Ludmila. Ese simple gesto conllevaba más respeto y arrepentimiento que cualquier palabra. Ya sabes, Vasili, dijo Anna Fyodorovna, sorprendiendo a todos, no te guardo ningún rencor. Cualquiera puede tropezar. Lo que importa es tener el coraje de reconocer el error y solucionarlo. Gracias, mamá, respondió, y la forma en que pronunció la palabra, abandonando el formal Anna Fyodorovna, que había usado durante años, reveló una sinceridad que ninguna excusa elaborada podía transmitir. Ludmila se llevó la taza a los labios y sintió el calor del té extenderse en su interior, no solo por el líquido, sino por la certeza de que habían capeado la tormenta. Conservaron lo esencial: familia, dignidad, fidelidad a sus valores. Dentro del apartamento, las risas de los nietos y el murmullo de los invitados resonaban como una banda sonora de renovación. La vida continuó, ya no como antes, pero quizás más auténtica, más profunda, templada por la prueba de fuego y una salida más fuerte. Entremos, dijo Ludmila, tomando las manos de su madre y su marido. Adentro nos esperan. Y los 3 regresaron a la sala, donde entre familiares y amigos, rodeados de fotografías antiguas y objetos que portaban recuerdos, se seguía tejiendo la historia de aquella familia. Una historia hecha de hilos de oro: amor, lealtad, honestidad, entrelazados en un tejido resistente, capaz de resistir cualquier tormenta.